yo era parte de la alabanza y de repente el ofrendero llegaba acá a la parte de arriba, ¿no? Y te daba vergüenza. Y te daba vergüenza no sacar nada, ¿no? Tenías que echar algo. Mi experiencia me tocó ver desde sobres con nombre, me tocó estar en iglesias en donde estaban pues el apellido, ¿no? De las familias y cuánto llevaban dando, ¿no? Y pues ya con una cuestión de intereses en otro sentido, ¿no? Lugares en donde condicionan el servicio, ¿no? Ok, si tú quieres ser servidor de esta iglesia, tienes que diezmar. ¿Cuánto es lo menos que debo dar para no meterme en broncas con Dios? O sea, ustedes no recogen es que hay un sobre. Hay algo, tal. no, un sobre no. No. No es de hecho, sobre, eso es un punto que es yo... anónimo. Es decir, a nosotros, si tú tienes 50 pesos, sí, y es todo lo que tienes, sí, y eso lo habías apartado para el Señor, pero tu hijo tiene hambre, dale de comer a tu hijo. Me dijo, pastor, pues es que no comimos y no cenamos, pero traje el diezmo. Y yo le dije, no lo vuelvo a hacer. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. ¿Cómo están? Quienes aman su palabra. Bienvenidos De quienes aman su palabra. A un episodio más. Así pasa todo. ¿Cómo están? ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast, episodio 77. Les damos la bienvenida y pues quiero saludar a mis carnales. ¿Qué onda, raza? Regresando la comedera, ¿no? Regresando del desayuno. No, ¿cuál desayuno? No, de diciembre, digo yo, de ya. la atascada de diciembre. Okay. Fíjate que yo ahorita te saludo, Ángel. Comí tanto entre No eres el diciembre. único, hermano. Pero llegó un día en donde fui a unas espadas, man. ¿Sí sabes cuáles son las espadas, sí, no? Sí, Las espadas claro. brasileñas, pues. Que son de esas que es buffet. Entonces, dije, voy a desayunar leve para atascarme Ese chido, es ¿no? clásico, ese es un clásico. Para atascarme chido en la hora de comida. Y pues no desayuné tan leve. Sí alcancé a desayunar bien. Y dije, no, a las 2. No, espérate. Ocupo comer bien, con hambre. Me esperé hasta las 5, men. ¿No comiste en todo el día? No comí nada, o sea, nomás el desayuno, pues. Y sí, a las 2 sí tenía hambrita. Dije, pues último, y ahorita unos taquitos, ¿no? Un sándwich, aunque sea, ¿verdad? Y nada, man, hasta las 5 y cacho, pero ya andaba así como, así barbóreo, como Cavernícola. Y me pegó una atascada, man, porque de ese buffet de espadas, pues no solamente es carne, ¿no? Sino, pues hay una isla donde hay sushi, hay espagueti, había albóndigas, había... Seguramente ensalada también, pero de esa esa no. Llegaba y me decían... ¿Gusta ensalada, señor? No, estoy bien. Me decían, ¿quiere panecitos de esos que...? No, señor, esos panecitos tengo en mi casa, de panecitos. Espagueti, albóndigas, había papitas cambray, había ceviches, había lo que quieras, güey. Entonces yo sí dije, esto es pecado, dije, esto debe de ser pecado, ¿no? O sea, no puede ser posible que... Porque llegó un momento donde me llené, me das de cuenta que estás de esas ensaladas de las espadas donde tú le pones, no sé si alguna vez han ido, Sí. pero tú le pones un circulito de dame chanza, ¿no? Dame chanza. Sí. Y yo todo el tiempo lo dejé en verde, man. Sí, entonces la raza llegaba y refil. surte, y ahora traemos, échale. Y entonces, sí, llegó un momento... Saliste con el ácido úrico a tope. Sí, man. Sí, llegó un momento donde dije, a ver, hay que ser prudentes, ¿no? Ya comí mucha carne, déjame ir allá a las papitas, y sí, me la agarré así, y comí mucho, man. El punto es de que al día siguiente, pues obviamente no cené, no tenía nada de hambre, no desayuné, no tenía hambre. Y no me lo van a creer, man. No comí al día siguiente, man. O sea, le entraste hasta palonche. Sí, man. No comí, o sea, me aguantó. Cena, desayuno, comida. No sé cómo pudiste comer tanto, ¿no? Y mi esposa me dijo, no seas loco, ¿para qué no estaba aquí? Estaba en la Ciudad de México. Estaba en la Ciudad de México. Ya. Y entonces llegué de viaje y mi esposa me dijo, ¿quieres comer? Le dije, no. Ya le platiqué la historia, no. Le dije, no, pues... Vengo atascado todavía, ¿no? Ah, bueno, está bien, pues en la cena, ¿no? Y en la cena sí me quiso dar hambre, pero la verdad es que yo sí sentía como que mi cuerpo estaba pues todavía trabajando. Ya sabes que la carne es muy, Sí, está muy pesada, man. Está muy pesada, man. Ahorita me acordé, man. Tú que eres acá de La Paz, man.
Cuando estaba el buffet de la Fábula Pizza, ¿te acuerdas? Sí, bueno, a lo mejor estaban más morros, ¿no? Sí. Unos compas, man, de ahí de la iglesia, man. También fueron al buffet, man. Pero esos vatos, en una de esas, de las tantas levantadas a ir a agarrar pizza, de repente llegó el mesero, los vatos iban con su plato, y llegó el mesero y se los quitó los platos, man. ¿Ah, sí? Y los sacaron, man, estos vatos. ¿No era Es raza buffet? que conocen, man. A esos vatos sí los corrieron, man. porque habían abusado. Quiero poder ponerle caras a un par de... Sí, sin problema. Man. Bueno, pues saludo, carnal, ya no eres invitado, eres de la casa, y dicen que cuando... Órale. En la tercera cita ya es porque ya querías concretar algo, ¿no? De noviazgo. Y este es nuestro tercer episodio contigo, hermano. Y pues eres ya de la casa y bienvenido. No, muchas gracias. Gracias a los dos por la invitación. No, siempre, pues, cotorreamos bien a gusto, ¿no? Sí. Y Pues ya empezamos acá con todo ahorita. Pues sí. Así es No, que también. bienvenido. No, gracias. También. ¿Qué tal te fue de fin de año? No, a gusto. Igual el 24, 31 nos pasamos con unos hermanos de la iglesia. Pero temprano fuimos con la familia. Sí, man. Así que desde temprano nos echamos unas carnitas al asador. Y según ¿Te gusta leve, comer? igual que Edgar, leve Sí, para algo la tranquilo noche, para la ¿no? noche, sí, para el pozole de la noche. Pues cuál tranquilo, mano. Le echaron, hubo ribeye, ¿Neta? hubo arrachera, de hubo unos primer cortecitos de cirlón. Sí. No, ¿Y eres güey, carnívoro no. machín? Sí, A mí también me ¿A encanta poco no la tengo carne. cara de carnívoro? Cavernícola. De carnícola. Sí, güey. No, algo bien, bro. Y ya de ahí fuimos y comimos un lomito, ¿no? En adobo, ¿no? Ajá. Saludo a mi hermanita que lo hizo, a mi hermana. Y Perdón. no, sí, algo bien, bro. Algo bien, gracias a Dios. Fue un buen fin de año y también ha sido un buen principio de año. Qué bueno. Gracias a Dios. Sí, Dios ha sido bueno y estamos aquí gracias a Él. Sí. Y estamos ahora sí que aventándonos el tercer episodio contigo y la neta está muy chido. Gracias siempre porque estás dispuesto, estás puesto Sí. para seguirnos la cura y pues raza igual. Esperemos que el Señor bendiga su año y que sigamos caminando y corriendo esta carrera hasta que podamos llegar a la altura del varón perfecto, ¿no? Sí. Y y hoy queremos platicar un tema que está escabroso, ¿no? Medio picante. Está picante. Y digo, me gustaría irlo desmenuzando un poco. Y digo, es sobre las ofrendas y diezmos. Y hoy me gustaría irme, pues realmente a ver qué la palabra nos dice, ¿no? Qué es lo que la palabra fielmente nos dice. Y con lo que quiero empezar es hablar cómo ha sido o cómo fue nuestra aproximación a este tema, ¿no? Yo, por ejemplo, crezco en una iglesia donde al diezmo se le tenía que poner el nombre en el sobre, ¿no? Donde se pasaba, por ejemplo, el ofrendero. Yo era parte de la alabanza y de repente el ofrendero llegaba acá a la parte de arriba, ¿no? ¿No te daba vergüenza? Y te daba vergüenza no sacar nada, ¿no? Tenías que echar algo. Donde, sí, pues ciertamente a veces era por pena, ¿no? Otro punto ahí que se manejaba mucho era que si tú no diezmabas, principalmente, pues no podías servir, ¿no? Entonces era este tipo de enseñanza, vamos a decirlo así, en donde yo sí crecí con algo medio viciado ahí, ¿no? Con algo medio, sesgado, ¿no? Yeah. Entonces sí me gustaría preguntarles, pues igual Ángel es pastor, pero pues en su momento fuiste miembro de una iglesia, participas en la alabanza, etcétera. Y quiero empezar contigo, men, ¿tú cómo te aproximas a este tema de los diezmos y ofrendas? Pues realmente yo cuando llego a la iglesia, a ver, yo no crezco a diferencia, ¿no? No sé si fue tu caso también, Edgar, de niño estar en la iglesia. Sí. O en mi caso no, yo llego a la iglesia siendo adolescente de Ya. 15 años, ¿no? Sí, man. Entonces realmente no fue tan enfático y no era algo al cual yo presté mucha atención. A la iglesia donde yo llegué tampoco se enfatizaba mucho en eso en un principio. Ok, ya. En un principio, ¿no? Debo decir que llegué a una iglesia en ese momento de una enseñanza sana. A la iglesia donde tú llegaste es en la iglesia donde yo te conocí. O sea, siempre sí, estuviste ahí. Sí, Ok. sí. Sin embargo, al poco tiempo hubo una muy buena relación con quienes ahora están pastoreando una iglesia al sur. Ya. Y en aquel entonces era una misión, ¿no? Una obra misionera. Sí, man. Entonces, en buena medida,
pues servía allá, empecé a servir allá y a veces estaba acá. Sin embargo, mi conexión con la iglesia acá local, pues fue con el grupo de jóvenes, ¿no? Ahora, como también yo la mayoría de los domingos no estaba acá en La Paz, los sábados junto con unos amigos, unas amigas, nos íbamos a otras iglesias y allí es donde sí vi, ¿no? De repente ciertos vicios que ahora veo desde la perspectiva de pastor, bueno, que no están muy sustentadas a la palabra, que ahorita vamos a entrar por ahí, ¿no? Sí. Pero mi experiencia me tocó ver desde sobres con nombre, ¿no? Promesas, ¿no? Me tocó estar Pactar, ¿no? Me tocó estar en iglesias en donde estaban pues el apellido, ¿no? De las familias y cuánto llevaban dando, ¿no? Y de alguna manera, no en todas, pero sí en la mayoría, pues bueno, se miraba con mejores ojos aquellas familias que estaban arriba en la lista, ¿no? Ya. Entonces eso se puede llegar o se llegaba a ver quizá como pues ya con una cuestión de intereses en otro sentido, ¿no? Sí, yo creo que este tema de diezmos y ofrendas, como decía Gama hace ratito, está muy sujeto a interpretación y alguien cree esto, alguien defiende esto, alguien objeta y es, para mí siempre ha sido este tema medio, bueno, ¿a quién le hago caso, no? Platico con Gama, me da su opinión, platico con X persona, me da su opinión y digo... ¿Con qué me quedo, no? Completamente distantes una de la otra, ¿no? Y sinceramente, repito, depende la denominación de la iglesia en la que te encuentras, depende de la denominación en la que asistas, te encuentras con cada cosa súper rara, ¿no? Hay muchos lugares en donde condicionan el servicio, ¿no? Ok, si tú quieres ser servidor de esta iglesia, tienes que diezmar, ¿no? Sí, no importa nada más que... es un requisito, con eso, ¿no? Sí o sí, ¿no? Ya. Sí. Hay otras que dices que no lo tocan, o sea, hay otras iglesias demasiado que no hablan del tema, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, no, es que el pastor se está enriqueciendo, entonces mejor no digo y no pido a la iglesia y no se enseña ni el diezmo, ni la ofrenda, ni la cuestión, en Corintios nos habla un poco acerca de que no es condicionante para nada, ¿no? Nos habla acerca de una actitud de corazón. Entonces yo sí he crecido con un conflicto fuerte incluso llegué a pensar en algunas épocas de mi vida, decía, ¿cuánto es lo menos que debo dar para no meterme en broncas con Dios? Sí, que te orilla, ¿no? Toda esa información que recibes te orilla a eso, ¿no? Incluso a veces hasta condenación, ¿no? Sí. Ahorita Ángel mencionaba algo que me brinca, ¿no? Que es la parte de las familias que encabezan las listas de las promesas, son las bien vistas, ¿no? Y también yo crecí en un ambiente un poco así, ¿no? De licenciado, el doctor, ¿me explico? Sí. O sea, eran los que tenían los mejores lugares, que eran los que eran atendidos incluso, ¿no? Hermana, ¿de qué color quiere que pintemos la iglesia? Sí. ¿No? Sí. Les daban ciertos privilegios. Y se sentían muchas veces, eso es lo que pasa, ¿no? Digo, yo voy a hablar no desde la experiencia, desde un principio, ¿no? Pero sí lo he visto y he tenido la oportunidad de platicar con amigos que sí han vivido situaciones así, o hermanos que han llegado a la iglesia con un contexto similar, ¿no? En donde, bueno, no solamente la familia que da se le toma más en cuenta, sino también ellos tienen la autoridad y se sienten con la autoridad para tomar ciertas decisiones. No importa en qué condición espiritual estén, ¿no? Si son de buen testimonio o no, si son fieles en otros sentidos, en otros aspectos a la iglesia, mientras tienen una mayor autoridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, de nuevo, creo que es un muy mal mensaje, no solamente a la iglesia, sino también al mundo, ¿no? Hay creo dos vertientes y mucho es por una mala enseñanza, porque como comentaba Edgar, ¿no? O sea, creo que por un lado están los que se sobreenfatiza en el diezmo y se llega a caer ese tipo de condenación, ¿no? O en las ofrendas, que ahorita habría que definir qué ondas, qué tan vigente está diezmo y ofrenda, ¿no? O la palabra diezmo como tal. Y por otro lado está
el pastor que se aleja de enseñar eso y lleva a la gente también a no ser práctico a una palabra que creo importante que vamos a abordar, que es precisamente la generosidad, que es mucho de lo que toca el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios. Ahorita, A mí sí me llama mucho la atención porque últimamente, en estos últimos años, como que ha habido, digamos, déjame usar la palabra valentía, igual no aplica tanto, pero ha habido gente que dice, el diezmo no es bíblico, ¿no? Uh-huh. Y que eso fue en el Antiguo Testamento y se van por una línea así como que tú no debes de dar a la iglesia, ¿no? Uh-huh. Y yo me pongo a pensar, en el desayuno hablamos un poco, creo que tú lo comentaste, ¿no? Cuando los apóstoles en Hechos hablan y dicen, oigan, nosotros no podemos hacer todo. O sea, nosotros nos debemos dedicar a la palabra. Ustedes, por favor, vayan y sirvan los alimentos. Crean una comisión y sale Esteban y ese rollo, ¿no? Y ese rollo. Y en este tiempo, yo sí me pongo en el lugar de aquel pastor que su única fuente de ingresos, o sea, imagínate, es un pastor que está en una misión allá donde tú quieras, ¿no? Y su única fuente de ingresos es la iglesia, ¿no? Uh-huh. Y de repente te encuentras, solamente quiero ponerlo como algo sobre la mesa, pues. Okay. Y de repente te encuentras con que alguien dice, no den a la iglesia nada. ¿Qué hace el pastor ahí? Pero yo siento que ahí también se podría estar cayendo en estar confiando en que la iglesia dé o no dé, o confiar en Dios, ¿no? ¿O tú cómo la ves? Es que el asunto es que hay respuesta en la Biblia para eso. O sea, la Biblia aborda ese tema y sí lo... Bueno, o sea, antes de que entres ahí, porque se me hace que ya quieres tú cerrar. No, hay mucho, pero necesario, o sea, es que más es que allá a lo que iba, perdón Ajá. que te interrumpa, a lo que iba es, hay otro contraste. Sí, o sea, hay otro definitivamente contraste que de están repente esos ves al pastor, híjole, sí. No sé qué tal, pero bueno, ves al Sí. pastor con sus hijos traen Mercedes-Benz, su esposa trae Mercedes-Benz, él trae Mercedes-Benz. Sí. ¿Tú traes Mercedes-Benz, amigo? No, Ojalá. Así, es un contraste extremo, man. Traigo el Mercedes-Benz, pero del urbano, ¿no? Ya que los urbanos son Mercedes-Benz, ¿no? Ya descargué la aplicación, por cierto. Extremo. Entonces, dices, oye, a ver, algo no está bien en esta ecuación, no puede ser posible. Como mencionaba hace rato, ¿no? Están esas dos líneas, o sea, los dos extremos. Por un lado, la enseñanza donde se sobreenfatiza, ¿no? En el diezmo y las ofrendas, y por el otro lado, el que no quiere tocar ese punto porque se va a ver mal. Ahora, para eso hay respuesta. La palabra, o sea, tenemos las cartas pastorales, ¿no? Yeah. En donde se abordan todo ese tipo de temas, tanto un lado como el otro, ¿no? Por ejemplo, ¿me dejan leer un texto? ¿Sí? Sí. Por un lado, ¿no? Está este texto. 1 Timoteo capítulo 6, 9-12. Ahí hay un extremo, ¿no? El cual el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, ojo con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Yeah. Y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos males. Entonces le dice el apóstol Pablo a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí el apóstol Pablo dice a Timoteo, bueno, hay quienes, su corazón está en el dinero. Y lo vemos, muchos que no, desgraciadamente, quizás cada caso es un caso. Yo estoy convencido de eso. Es una frase que uso mucho, pero hay quienes comienzan bien, pero el asunto es eso. De hecho, dice el apóstol Pablo, hay quienes se extraviaron porque había un amor desmedido, ¿no? Hacia el dinero. Entonces, cuando ven la posibilidad de servirse de la iglesia, ¿no? Es cuando viene precisamente esta tentación. El asunto es que fuimos llamados a servir a la iglesia, no a servirnos de la iglesia.
¿no? Ahí la motivación es el contraste de la motivación en el corazón, Ya. ¿no? Y ahí es donde vemos un montón de pastores que definitivamente abusan de las ovejas, ¿no? Porque como pastor se los puedo decir, es muy sencillo manipular a la gente. Sí, ¿no? totalmente. Y por eso debemos de tener mucho temor. O sea, aquel que tiene el poder, entiéndase lo que digo en el contexto que lo estoy diciendo, pero aquel que tiene de alguna manera el poder, ¿no? La responsabilidad, el honor y el privilegio, ¿no? De estar frente a un púlpito, ¿no? Y que puede, a ese poder me refiero, ¿no? Y puede impartir enseñanza, tiene que hacerlo con mucho temor. Totalmente. Porque influye en la gente. Entonces hay muchos que abusan de eso, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, y por el otro lado, o sea, no sé si en ese sentido quieran darle y después vamos al otro extremo. Antes de que vayamos a algo más, ahorita se habló de enseñar, ¿no? Y digo, el común denominador es que cada domingo, normalmente, cuando acaba la alabanza, viene el tiempo de ofrendas y diezmos, ¿no? Ujú. Y es el común denominador, lo digo porque es común que en ese lapso de tiempo, que a veces va hasta de media hora, se quiere convencer a la gente de que dé. ¿Sí? Y que básicamente puedes agarrar cualquier versículo de la Biblia y manipularlo, sacarlo de contexto y decir lo que tú quieras decir, ¿no? Entonces, pregunta, tú como pastor, ¿cómo la ves? ¿Es necesario hacer eso? ¿O realmente lo correcto sería enseñarlo en una predicación, en las Los reuniones de miércoles, ¿no? enseñanza? O sea, ¿de qué manera sería correcto abordar eso? O sea, tomarte esos 20, 30, 40 minutos convenciendo a la raza y diciendo si usted da un centavo, el Señor le da dos, y que el que da le va a regresar, y medida buena, remecida, rebosante. Incluso hasta lo cantan, ¿no? En el tiempo de la alabanza, ¿no? ¿Has escuchado esa rola? Hace muchos años. Está voz pelosa, ¿no? ¿Tú cómo lo ves eso? A mí en lo personal, mi opinión es, a mí se me hace totalmente innecesario. Tiempo incluso perdido a mi punto de vista. Tomarte 40 minutos para querer convencer a la raza. Cuando si tú lo enseñas, en una serie incluso, en una predicación incluso, podrías decir solamente que usted pase y deposite su ofrenda y no te tomó ni medio minuto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Siempre mucho tiene que ver con la motivación en el corazón, ¿no? Ya. Estoy totalmente de acuerdo contigo que el ofrendar tiene que enseñarse, puesto que el ofrendar tiene que ver con el hecho de ser generosos. Ya. Y la Biblia, en este caso el Señor, demanda que nosotros seamos generosos. Hay mucha enseñanza respecto a eso. Sí. Pablo enseña mucho de eso. Ahora, ¿por qué debemos de ser generosos? Es decir, ¿por qué deberíamos nosotros evidenciar generosidad? Porque Él es generoso. Ya. Y si nosotros somos portadores de la vida, ¿no? Si en nosotros está el Espíritu Santo, si en nosotros mora la vida de Cristo, por lo tanto se debería de evidenciar generosidad. Ya. Por eso en ese sentido yo no estoy de acuerdo en sacudir el árbol, ¿no? Mucho menos manipular ni obligar, no. Sin embargo, sí creo que se debe de instruir al respecto. Ahora, no porque como que casi pastor, no se hace, ¿no? Exactamente. Porque yo he escuchado muchas veces, los pastores dicen, es que yo casi no me gusta enseñar de este tema de dinero. Para que no se malinterprete. Para que no se malinterprete. Pero justamente por eso es esta desinformación. Exacto. Es como el papá, cuando no toma al niño, ¿no? A la edad adecuada, con las palabras correctas, y les enseña de sexualidad. ¿No? Sí, no, es que no quiero. Un ejemplo. No quiero, no, que en mi hijo se despierten. No, al contrario, es para que pueda ver que el niño esté informado de la mejor manera. Porque si no lo informas tú, va a buscar información por otro lado y puede estar desinformado y al rato va a crecer con ese tema todo distorsionado, como nos pasó quizás a muchos, ¿no? Más vale prevenir, decía él. ¿No? Sí. Totalmente. Fíjense, la primera vez que encontramos nosotros la palabra diezmo es en Génesis, y es cuando Abraham viene de una batalla,
¿no? Él recibe bendición, ¿no? De parte del Señor a través de un sacerdote, el sacerdote del Altísimo. Esto se encuentra ahí en Génesis 14. Y dice que a Abraham por respuesta le dio el diezmo de todo el motín. Esa es la primera vez que nosotros encontramos diezmo. Ojo con esto, ¿sí? Dios no se lo pidió. Abraham lo dio. Melquisedec, ¿cómo exactamente, ¿sí? ¿No? Entonces, dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo, ¿no? Entonces, al sacerdote del Dios Altísimo, y este es Melquisedec. Ahora, después nosotros vemos, ahí en Génesis 28, que esta práctica se vuelve a dar, ¿no? Quien lo hizo fue su nieto, en este caso fue Jacob, nieto de Abraham. Dice ahí en Génesis 28-22, el parte B del texto, dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, en estos dos textos, ¿no? Que podemos decir que es la premisa de los diezmos, fue algo que surgió de ellos. Fue algo voluntario. Sí, no fue coaccionado, ¿no? Exactamente. Fue algo voluntario. Ahora, después, bueno, más adelante viene la ley mosaica. Y Dios demanda, ¿no? Que su pueblo tiene que dar el 10%, ¿sí? de lo que siembra y el 10% de sus animalitos. Sí. Y luego tenían que dar el 10% para las fiestas. Ahora, ojo, porque en la ley mosaica nunca no vas a encontrar ningún texto que directamente apunte hacia dinero. Sí, era en especie, ¿no? Exactamente. Ahora, antes de seguir, ya así, la respuesta sí o no, entiendo el contexto, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, ¿tú cómo ves esa parte? ¿Tú ves enseñar o tomar ese tiempo cada domingo para decirle a la gente que dé? De nuevo, entiendo que ¿cómo lo haces? O sea, definitivamente, la iglesia tiene que ser enseñada. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. Pero ¿tú crees que es una manera de enseñar esos 10, 20 minutos antes de ofrendar? No, o sea, dice Ángel que enseñar, o sea, dedicar el tiempo suficiente necesario para enseñar. Okay, o sea, sin caer en la manipulación. Bueno, voy a hablar desde lo que hacemos nosotros, lo que nosotros practicamos, ¿no? Es, al momento, bueno, aquellos que prepararon su ofrenda, ¿no? Que de hecho nosotros es ofrenda, ¿no? Quienes prepararon su ofrenda, pues póngalo. Ahora, o sea, ustedes no recogen hay un sobre. Hay algo, no, un sobre no. No. No es de hecho, sobre, eso es un punto que es anónimo, es decir, a nosotros, yo esto lo he dicho a la iglesia, o sea, miren, nosotros estamos convencidos que es Dios quien provee y quien sostiene para su obra. Dios nunca demandará algo para lo que no provee. Si es su obra, Él la sustenta. Ahora, ¿cómo sustenta la obra? Ahorita hay un lugar en donde nos congregamos. En el caso de nosotros, ¿no? Nos congregamos en un lugar. Tenemos aire acondicionado, hay un lugar, los niños tienen aire acondicionado porque en la zona en la que estamos, la zona geográfica en tiempo de calor, es imposible reunirse en un lugar. Sí. En el caso de nosotros nos reunimos promedio de entre 80 a 100 personas, ¿no? Sin aire acondicionado sería imposible, ¿no? Sí, entonces, es a través del dinero, ¿no? A través del recurso. Exacto. ¿Y el dinero de quién? Sí, de los que se congregan ahí. Ahora, en ese sentido, nosotros sí enseñamos, ¿no? Es sentido común. Sí. El lugar cuesta, ¿no? Es que sabes cuál es el tema, yo creo. Yo no sé cuándo ni quién, y a lo mejor estoy diciendo una tontería, hubo esa separación de decir, las ofrendas son para el mantenimiento de la congregación, pago de servicios, alguna que otra remodelación, reparación de alguna puerta, ya sabes, ¿no? Y los diezmos es el salario o el sueldo del pastor. No, pues. Así es decir, lo que se hace en muchas congregaciones es, la ofrenda, yo no la he hecho en sobre, la he hecho en la canastita, y el diezmo, sí, es el 10% de mis ingresos, y le pongo mi nombre. ¿Cuánto es? Lo echo a la canastita. El diezmo es para el pastor y el pastor hará lo que él crea conveniente con esa lana, y las ofrendas, que es así, libre, sin nada, con eso se paga luz, agua, servicios, predial, todo. Miren, algo que en el caso de nosotros, y fuimos enseñados así, y doy gracias a Dios por eso, lo digo, de verdad, no por pleitesía ni mucho menos, ¿no?
pero lo digo como un humano, como un hombre con debilidades, ¿no? En la iglesia hay un equipo de administración. Ujú. En el caso de la congregación, los pastores no son los que manejan el dinero. Ujú, ¿Me explico? ujú. O sea, hay un equipo en donde el pastor participa en ese equipo, ¿no? Es parte de las decisiones de la administración del dinero, pero hay un tesorero. Ya. Es decir, el pastor no es Claro, quien tiene el dinero, claro, ajá. ni tampoco utiliza el dinero como mejor le plazca, ni tampoco para un uso personal, porque a la iglesia se le debe de rendir cuentas del dinero que se está dando. O sea, yo en ese sentido creo que así debiera de funcionar toda congregación. Toda congregación, desde mi punto de vista, porque eso no lo tenemos. O sea, ahorita mencionaba, siempre es importante irnos los inicios y el principio de todo. En dónde nace, es decir, en dónde parte desde la generosidad. El diezmo nace por una cuestión de Sí, una por el co- corazón, ¿no? sí. Generosidad del corazón. Una cuestión personal de Abraham, Exacto. ¿no? Después, bueno, la ley mosaica se encarga de sistematizar. De obligarlo. ¿Por qué? De sistematizar porque aún en la ley mosaica debemos de entender esto. La ley mosaica también tiene como reglas salvaguardar la vida. Es decir, Sí. de repente Es el nosotros ayo, tenemos... como dice Pablo, ¿no? Exactamente. De repente nosotros tenemos una mala concepción de la ley. Sí. Y nosotros creemos que la ley es mala. La ley no es mala. Mm, La ley es buena. ujú, Nos rige. ujú. O sea, es como... ¿Es malo que haya semáforos? ¿No? Porque de repente tenemos una connotación. Oh, es que Sí, hay un caos, ¿no? Imagínate sin semáforos. Sí. no, entonces, ¿es malo que haya un alto? De repente, ¿es malo que haya un verde, un amarillo, un rojo? No, me frena, me detiene. Y Ya. aquel que infringe la ley, bueno, entonces ese pagará una multa porque está infringiendo la ley. De repente nosotros creemos que la gracia nos libra de ese tipo de ley. No, por supuesto que no, la ley es buena. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? El Señor estaba sistematizando todo, estaba estructurando el Ordenando. cómo tenía que estar Ok. manejándose, ¿no? Que Entonces, el diezmo, perdón que te interrumpa, que el diezmo parte de la tribu de Leví que no iba a tener una posesión Exactamente. y tenían que ser Exactamente. provistos, ¿no? Ahora, chéquense. Bueno, ese era un sistema en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero Sí. bueno, para el levita, porque, bueno, ahí va para el Nuevo Testamento. Primero los Corintios capítulo 9, versículo 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Pablo está trayendo la ley mosaica. Sí. Y que los que sirven del altar participan, dice el apóstol Pablo. Ahora, así también, ojo con esto, ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Sí. Entonces, Creo que ese es el principio de que el pastor es el que exactamente. recibe esa feria, ¿no? Pero también el apóstol Pablo habla acerca de las motivaciones en el corazón. A ver, miren, yo he escuchado Dios quiere ser tu socio. Perdónenme, patrañas, Dios no tiene socios, Dios tiene siervos. Claro. Nosotros somos solamente mayordomos de lo que recibimos de parte del Señor, nada más. Y somos llamados a administrar correctamente todo lo que Que eso Dios nos engloba da. no solamente el dinero, ¿no? Exacto. Esto, o sea, es todo, nuestro tiempo, nuestras amistades, todo y nuestros recursos también. Entonces, por otro lado, pero también he escuchado, ¿no? Y hace poco escuchaba, ahora que fuimos a un lugar a servir, me platicaban una historia bien triste. Y esto como iglesia nos debe de también llevar a reflexión. O sea, un pastor que sirvió, el pastor tenía su trabajo y ganaba bien. Dejó su trabajo para servir a la iglesia. Servía a la iglesia, lógicamente la iglesia no le pagaba lo mismo donde ganaba su trabajo, pero ahí batallaban el pastor con su esposa y sus 2 hijas. Ya. Bueno, llega el momento en donde el pastor se enferma, ¿no? Y fallece. ¿Qué creen que pasó con su esposa y con sus hijas? Quedaron en el desamparo. O sea, la estuvieron apoyando un par de meses y después le dijeron, hermana, pues si quiere, pues empieza a limpiar la iglesia y vemos porque pues tenemos que sostener otro pastor y no nos da. ¿Me explico? O sea, ahí es donde dices, ¿qué onda con la iglesia? Porque de repente nos ponemos a detener. Miren, Que el principio bíblico, perdón que te interrumpa porque me viene a la mente lo que Santiago dice, ¿no? Que la religión
¿sí? Pura y sin mácula, ¿no? Es Exacto. ver por los huérfanos, ver por las vidas, ¿no? Entonces, de repente... Que ahí entra la generosidad, ¿no? Al final. Claro. Ahora, se tiene una idea muy errada del pastor. O sea, Sí. miren, cuando yo hace poquito más de 5 años asumimos la responsabilidad de ser pastor, ahorita le platicaba a Edgar que tengo 4 semanas que dejé de trabajar para empezar a dedicarme tiempo completo a la iglesia, ¿no? Por cómo se están manejando y las demandas de la iglesia. Pero de verdad, yo en un principio, yo cuando decía soy pastor, y automáticamente decía, pero también trabajo. Porque la gente tiene hoy en día un Sí. mal concepto del Claro, pastor. claro. El pastor es un vividor, vive a costillas de la gente, pero no tiene ni idea del trabajo que es ser Sí, pastor. claro. Porque debo de decir que enseñar es solamente una de las poquitas cosas que tienes que hacer como pastor. No, y digo, lo voy a decir con conocimiento de causa. Yo la verdad sí digo, o sea, neta aventarte el tiro de trabajar y por ejemplo enseñar, o sea, sorry, pero muy probablemente te vas a aventar un bomberazo porque el tiempo no te va a dar, man. O sea, el enseñar requiere de tiempo. Miren, de Y la iglesia, perdón que te interrumpa, bro, y la De iglesia estudio. quiere a un erudito como pastor, ¿no? Es decir, Sí, que sí, sí, estudie sí, acá sí. chido, que sea un ejemplo Sí, con pues, su esposa, es decir, que sea un público excelente esposo, difícil. ¿no? O sea, que pase tiempo con su esposo, que sea un excelente padre, o sea, es decir, que tenga tiempo para sus hijos y que atienda a todas las ovejas de la Y que iglesia, trabaje. ¿no? Y aparte que trabaje, porque ¿cómo lo vamos a Que se sostener? maneje, ¿No? Sí, está la vara muy alta, ¿no? Entonces, en ese sentido están esos dos extremos, Sí, ¿no? que es un Sí. superhéroe. Sí. Sí. Están esos dos extremos. O sea, y ahí es donde tenemos la responsabilidad como pastor, ¿no? Ya. Como pastores, como líderes, de enseñar a la iglesia y concientizar a la iglesia. Oigan, ¿qué onda? O sea, porque que mi esposa no merece que le invite al cine un día, Claro. ¿no? O sea, yo algo que he enseñado a mis hijos y he procurado enseñárselo y espero esté en sus corazones. Tengo un niño de 12 y una niña de 11, próximamente mi niño de 13. Tengo 2 niños, ¿no? Un niño y una niña. Pero bueno, siempre les he enseñado, ustedes sirven a Dios. O sea, sirven en el momento en que ustedes prestan a papá, Ujú. ¿no? Para que sirva a la iglesia, ustedes están sirviendo a la iglesia, Está están chido. prestando a papá, ¿no? Ustedes en ese sentido forman parte importante, porque hay veces en el que yo estoy y llega mi hija, oye papá, espérame papá, necesito trabajar. Estoy preparando la enseñanza, estoy haciendo esto, estoy coordinando, estoy lo que sea, ¿no? Sí. O ya le estoy hablando a fulano, a sutanito, me tengo que ver con alguien. O a veces, ¿sabes qué, hijo? Quedé de verte, pero salió una emergencia y tengo que ir, ¿no? Ya. Entonces, y necesito, ahora, como pastor necesito el balance para pasar tiempo con mi esposa, para pasar tiempo con mis hijos, ¿no? Sí. Y yo les doy gracias a Dios porque hay mucho que aprender, pero también fuimos enseñados en ese sentido, ¿no? El poder darle tiempo, ¿no? A cada cosa. Entonces, están esos extremos, ¿no? O sea, el que se sirve de la iglesia, ¿no? Y cachetona, ¿no? Sí. Y por el otro lado, o sea, yo he escuchado frases de verdad, ¿eh? Hay que mantener pobre al pastor para que se mantenga humilde. No manches, ¿sí? O sea, y dices, Eso nunca No, lo había aguanta, escuchado. No, eso es loco. o sea, mantener pobre al pastor para que se mantenga humilde. Entonces, dices, o sea, hay un mal entendimiento, pero creo que todo parte de lo que mencionaban, ¿no? Lo que mencionaste ahorita, Gama, ¿no? Una falta de enseñanza, ¿no? Y por ejemplo esta parte, ¿no? Ahorita que hablamos de dónde parte este principio, ¿no? Del diezmo y todo esto. Que ahí también creo que entra la parte de manipulación, ¿no? Sobre todo ahorita que se vive esta doctrina, esta falsa doctrina, ¿no? De la prosperidad. Y que agarran este Malaquías 3, ¿no? Que me han robado, ¿no? Y que básicamente este Malaquías 3 habla de que el que le ha robado al Señor, pues básicamente está bajo maldición, ¿no? Entonces entran en una suerte de juicio, ¿no? Hacia las personas, ¿no? Donde como no diezmas, pues le has robado al Señor y el Señor dice aquí en su palabra que le has robado y por lo consiguiente estás bajo maldición, ¿no? ¿Qué piensan sobre este tema? No hay tal cosa. O sea, no hay tal maldición, ¿no? Como esa parte. O sea, debemos de entender que Malaquías es un libro que trata del menosprecio.
O sea, todo el tema de Malaquías es el menospreciar el nombre del Señor, la mesa del Señor y el pan del Señor, ¿no? Está hablando de del pueblo. Sus juicios, ¿no? Su palabra, ¿no? Y su presencia. Entonces, en ese sentido, Malaquías, el castigo no es tanto por robar las ofrendas, sino el Señor está exhortando, ¿no?, al pueblo a que ha tenido un menosprecio en todo sentido para con él, ¿no? Y no ha confiado en él, porque también viene esta exhortación, ¿no? De, bueno, pruébenme, ¿no? Yeah. Pruébenme. Ahora, siempre es importante, nosotros debemos de entender, ningún texto es de interpretación privada, ¿no? Ya. Es decir, ni los libros de la Escritura. Tenemos que interpretar Malaquías, tenemos que interpretarlo con el contexto bíblico. Sí. Ángel, ¿qué onda? ¿Sí hay una regla, una ley de siembra y cosecha? Sí la hay. Uh-huh. O sea, ¿qué onda? Dios está exhortando al pueblo a confiar en Él y decir, confíen en mí. O sea, a ver, entiendan que las ofrendas eran lo que ponía a accionar al templo. Y el templo representaba relación con Dios. Y el templo representaba palabra viva y representaba manutención para los sacerdotes, ¿no? Todo esto conlleva. Entonces, ¿qué onda? Dios sí está exhortando al pueblo a decir, confíen en mí, o sea, pongan a operar, ¿no?, el templo para que yo desborde su bendición. Por supuesto que sí. Sí, O sea, y que ese principio de siembra cosecha, que es para mí es una ley de Dios y que se vuelve universal, porque al final eso aplica a gente que, sí. Que es generosa, Sí. que ni siquiera tiene nada que ver con el cristianismo, que no es ni cristianos son, y que son prósperos, ¿no? Sí. Al final es un principio Sí, universal, ¿no? exactamente, ¿no? Ahora, el problema es cuando pretendemos hacer deudor a Dios. Ya. Y se busca el trueque, ¿no? Ah, mira, Ya. ahí dice, ¿no? Ahí dice. Entonces, Si usted da un centavo, el Señor le da dos, tú ¿no? dale, métele 2 y el Señor, a ver, no es negocio. Al 100 por 1. No es negocio. O sea, no. O sea, el Señor, no puedes utilizar al Señor. El Señor no puede ser usado. Ya. No es así. Entonces, Dios ve. ¿Y qué es lo que recompensa el Señor? La generosidad. En el momento en que tú haces trueques, ya no es por generosidad, es por conveniencia. O sea, este tema de diezmos y ofrendas pudiéramos empezar a poner, digo, yo lo estoy tratando de entender de esta manera, ¿no? Tiene que ver un 100% con tu corazón. Sí. Tiene que ver un 100% con tu generosidad. Y tiene que ver un 100% con, pues claro, con un entendimiento y una enseñanza clara acerca de que la iglesia es algo vivo, me explico, que requiere de gastos, que con todo lo que hemos estado platicando. Entonces, por eso es necesario entender y saber que el dinero que yo estoy dando a la iglesia, o sea, no es un 10%, no es un 9%, incluso puede ser un 20%, un 18%, un 6%, lo que sea. ¿Sí? Pero con generosidad, ¿no? Y por ahí hay una parte ahí en 2 de Corintios, donde habla y que dice que den en proporción Exacto. a lo que tienen, Ya. ¿no? Y luego dice, hay una parte, déjame leerlo, Sí. dice, creo que es en el 8, 2 de Corintios 2, 8, dice, den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Dice, claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles la vida fácil a otros y difícil a ustedes, Ya. ¿no? El balance. O sea, es un balance, ¿no? Entonces, si tú ganas poquito, pues da en proporción a lo que tú tienes, de una manera generosa. Si yo gano mucho, pues lo mismo, ¿no? Sí. O sea, digo, ¿estoy bien? Estoy analizando. Sí, totalmente. Y si no tienes, no des. Tranquilo, o sea, de repente, bueno, es que yo... Pero es que la vida dio todo lo que tenía. No, o sea, a ver, miren, a mí sí me ha tocado, de verdad, a mí me ha tocado ver, y esto va de nuevo, cada caso es un caso, ¿no? Yeah. Pero si tú tienes 50 pesos, sí, y es todo lo que tienes,
¿sí? Y eso lo habías apartado para el Señor, pero tu hijo tiene hambre, dale de comer a tu hijo. Ya. Dale de comer a tu hijo. Ahora, si Dios a ti de una manera muy particular te dice, no, confía en mí, da esos 50 pesos porque yo te voy a dar más, Órale. confía en Dios. Ya. Confía en Dios. Va de nuevo. Creo que esto lo habíamos mencionado la vez pasada, no lo sé. Pero todos los mandamientos, siempre, todos tienen como propósito salvaguardar la vida del hombre. Ya. Todos, ¿sí? Si nosotros vemos el resumen de los mandamientos en los 10 mandamientos, ¿no? Uno tiene que ver con mi relación con Dios, todo tiene que ver con salvaguardar mi vida, y la otra es en cómo me comporto con mis hermanos. Por eso Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Resumen los 10 mandamientos. Ahí está, ¿no? Porque si yo amo al Señor, ¿no? Voy a honrarlo, voy a santificar las fiestas, no voy a jurar ni tomar su nombre en vano. Por otro lado, no voy a mentir a mi hermano, no voy a tomar a su mujer. Ahí están los 10 mandamientos, no sé si nos damos cuenta, en ese mandamiento principal. Bueno, todo esto es para salvaguardarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si mi hijo tiene hambre, ¿no? Y tengo nada más para suple la necesidad de tu hijo, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado, yo tuve una experiencia con una hermana en la iglesia, me dijo, pastor, pues es que no comimos y no cenamos, pero traje el diezmo. Y yo le dije, no lo vuelvo a hacer, coma primero, coma, porque de nuevo, no es eso, no se trata. Ahora, con esto yo no quiero menguar la fe de nadie. Y lógicamente fue a ver, vamos a platicar, ¿no? Ya. Vamos a platicar y vamos a instruir, vamos a enseñarle, ¿no? A ver, hermana, ¿qué onda? Porque por otro lado yo no quiero en ella apagar su fe, ni tampoco quiero apagar su generosidad, al contrario. Qué difícil, ¿no? sí. Pero ahora sí que instruyendo y en amor, por decir, bueno, si se vuelve a ver en una situación así, en primera, hay una familia en la fe, llámenos. Ya. Háblenos, ¿no? O Sí. sea, en la iglesia hay encargados ahí donde llevamos Sí, como despensa. despensas y, ¿no? Ya. Bueno, háblenos, ¿no? Y si se puede, ¿no? Y hay hermanos quienes puedan suplir, ¿no? Entonces, pero en caso de que, bueno, no le hable a nadie se comunicó conmigo, quizá llamé y nadie contestó y es lo que tengo, eche mano de ello. Ya. ¿No? Entonces de repente están esos extremos, ¿no? Pero bueno, mucho es de nuevo instruir, o sea, y de nuevo, ¿no? A ver, por ejemplo, Jesús en su ministerio, nosotros vemos en la narrativa bíblica que había recursos y ofrendaban esos recursos, ¿no? De hecho, dice la palabra que principalmente las mujeres sostenían el ministerio, Ya. ¿no? Y había un administrador, que era Lucas, ¿no? Que era Judas, perdón, ¿no? Y él administraba, si había un administrador es porque había recursos, ¿no? Es decir, hubo quien apoquinaba para el ministerio de Jesús. El apóstol Pablo, ¿no? También habla acerca de que hubo momentos en donde vivía de las ofrendas de los demás, pero también el apóstol Pablo precisamente a los corintios le dice, bueno, hubo momentos en donde no tenía y yo trabajé para no ser gravoso para ustedes, aun cuando yo sabía que podía echar mano. Dice, porque tengo un derecho como apóstol, como servidor del Señor, yo tengo un derecho, yo podía echar mano de eso y puedo decirles, oigan, ¿qué onda? Apóyenme, estoy viviendo para ustedes, sirvo del evangelio, no vivo del evangelio, pero no lo hice para no ser gravoso a ustedes, ¿no? Es decir, va a haber momentos en donde el ministro de Dios, yo estoy convencido, Dios le diga, ¿sabes qué? Ahorita vas a chambear, ponte a hacer carpas, como Pablo, ¿no? Entonces, y va a haber momentos en donde, bueno, el Señor suplirá, ¿no? O sea, hay texto para eso. Pablo mismo, ¿no? Enseña en ese sentido, ¿no? Dicen, y de nuevo, enseña, en ese sentido es que aprendamos, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Sí. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, esa es quienes se hacen su chamba. Sí. ¿No? Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿No? Entonces, a ver,
tu pastor, mira a tu servidor, mira a lo mejor el de la alabanza, ¿no? Quieren que toque acá chido y que practiquen y bueno, ¿y ese tiempo? Porque de repente nosotros decimos, no, es que mi tiempo vale mucho. ¿Y el del servidor? Ahorita leí 1 Timoteo 5, 17, 18. Por ejemplo, con todo esto que hemos platicado, digo, yo tenía aquí una pregunta, ¿no? Que era así directa, ¿no? O sea, es pecado no diezmar, pero pues ya con todo el contexto que tenemos y que se ha dicho, pues queda claro que no. Queda claro que no. Y Y me atrevo a decir, perdón, que no lo hemos dicho directamente, desde lo que yo veo a la luz de las Escrituras, incluso diezmar como tal, no hay una demanda en el Nuevo Testamento. Sí. Ya no hay un templo como tal, o sea, es decir, ese formato en el cual el Señor impuso a través de Moisés. De hecho, tú ves cuando el pueblo fue llevado a Babilonia, no había ofrendas, no había diezmos, no había más que cuando se operaba en un templo y había quien... Y que los apóstoles incluso ya no hablan del tema, ¿no? Exactamente, los apóstoles hablan acerca de ofrendas. Y hay una parte, ahorita que estamos tocando esa parte del diezmo en el Nuevo Testamento, hay una parte donde Jesús está hablando con los fariseos, ¿no? Y les dice, o sea, ustedes quebrantan la ley porque la ley dice que honres a tu padre y a tu madre, y tú vas y dices que no los vas a ayudar porque tú decidiste dar ese dinero a Dios. Y esa parte se me hace bien interesante porque prácticamente lo que el Señor está diciendo es, o sea, hay otras áreas de necesidad que tienes que atender, ¿no? Sí. Que tienes que atender y que se cuenta dentro de la generosidad, dentro del dar, ¿no? Sí. Y esa parte es donde creo que a veces estamos atorados como cristianos. Digo, creo que ya queda desmontada la parte de que el no diezmar, perdón, no es pecado, ¿no? Y quiero acentuarlo porque yo sé que hay mucha raza atorada ahí donde se siente juzgada, donde se siente condenada, porque a veces no puede diezmar, por ejemplo, ¿no? Donde dice, no, es que pues prefiero no comer a llevar mi diezmo para no ser juzgada, ¿no? Para no condenarme, ¿no? Entonces creo que eso queda desmontado, la parte de si no diezmo estoy en pecado. No estás en pecado. Y quiero irme a 2 Corintios 9, ¿no? Que cuando uno escucha 2 Corintios 9, cada uno dé como propuso en su corazón, que de hecho, ahorita mencionaba la parte en donde se toman 10, 15, 20, 30 minutos después de la alabanza normalmente para recoger ofrendas y diezmos, y normalmente este es el que sale a relucir siempre, ¿no? 2 Corintios 9. Y cada uno dé como propuso en su corazón, ¿no? No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y cuando tú lees el contexto de 2 Corintios 9, Pablo está recogiendo una ofrenda para los necesitados, justamente, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la generosidad. Aquí es donde entra la parte en donde estamos atorados como cristianos, en donde solamente nos abocamos a dar única y exclusivamente dentro de la iglesia, y el que se está muriendo de hambre en la calle, pues que se muera de hambre, ¿no? Porque yo ya cumplí con el Señor. Porque yo ya hice lo que tenía que hacer, que era dar, no con tristeza ni por necesidad, y darlo alegre porque el Señor ama al dador alegre. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esto, no? Que la Biblia realmente nos habla de dar, como decía ahorita, ¿no? Que la verdadera religión es ver por la viuda, por el huérfano. Y fíjense, digo antes de que den sus puntos, yo cuando empecé a adentrarme en esta parte de lo que Pablo enseña, me refrescó mucho, me ayudó mucho mi panorama, ¿no? Se amplió bien chido. Cuando me acuerdo que en esa ocasión lo platiqué con mi esposa y yo vi que a ella también le brillaron los ojos, man. Fue algo muy especial, man, que se me hizo bien chido y pusimos en práctica algunas cosas que igual a lo mejor me gustaría platicar ahorita un poquito y que la verdad ha enriquecido mucho. No estoy hablando de que el Señor nos ha enriquecido económicamente, sino ha enriquecido el corazón, ¿no? Ha enriquecido la fe, ha enriquecido muchas cosas.
Y eso se me hace muy chido. Pero digo, ¿qué tienen que aportar ahí con este Pues segundo sí, Corintios 9? como yo dije hace ratito, ¿no? Cuando llega Jesús, él no es que esté diciendo, ya no sigan la ley, ¿no? Sino más bien que todo lo deja a dar, lo traslada al corazón, lo traslada a la generosidad. Y a mí me hace mucho sentido eso, la verdad. Porque yo sí estuve sufriendo por mucho tiempo ese tema de los diezmos, la verdad. Los diezmos y las ofrendas. Y yo así decía, ay, híjole, sí me pesaba y no tenía paz, la verdad. A veces daba, pero daba condicionado porque es que sé que si doy... Lo dabas por tristeza y por van a dejar necesidad, tocar, ¿no? Sí, lo daba así con... Y echaba el sobre y decía... O sea, y yo decía, no está bien, esto que siento no está bien. El pastor decía, pastor, si tú sientes cuando das dinero, sientes que te están mochando un dedo, no lo des. Sí, y yo sí sentía, me sentía muy raro, la verdad, no sabía qué sentimiento, si era, si decía, es que a lo mejor es porque soy codo, o es que a lo mejor es porque no he entendido algo, no sé, realmente pasaban muchos pensamientos por mi cabeza y no estaba nada tranquilo, la verdad era un tema que lo discutí un montón de veces con Gama, lo platicábamos y... Ahora, yo sí preguntaría, si tú agarras esta información y tu conclusión es, pues no ofrendo, Sí. revisa tu fe. No, claro. Revisa tu corazón, ¿no? O sea, digo para quien nos escuche, ¿no? Que diga, no, o sea, es liberador como decir, bueno, no estoy obligado y lo hago porque es un, bueno, ¿y por qué el 10? Es que incluso, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Curiosamente, pudiera parecer que estoy diciendo, no, pues ya me dio paz, ya me dio tranquilidad. Saber que no es pecado diezmar, ¿no? No diezmar. Sí. No, entonces no voy a diezmar. Yeah. Al contrario, man. Siento la necesidad Sí. de dar. Que ahí es donde entra el principio, la premisa, ¿no? Del 2 Corintios 9. No recuerdo qué versículo es. Que es cada uno de como propuso. Esa es la premisa, ¿no? Sí. Y esa parte es liberadora, ¿no? Sí. O sea, y está hablando no coaccionado, ¿no? Totalmente. Exacto. No por tristeza, no por necesidades, no obligado, no coaccionado, ¿no? Miren, de hecho, cuando pasa algo bien interesante, Pablo a los Gálatas le dicen que den, ¿no? Dice, por aquí tenía el texto, me lo busco. Dice el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien. Sí. No, pues a su tiempo segaremos, de nuevo, ¿no? Lo que vimos, como Pablo de alguna manera siempre relaciona esto, dice, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahorita que mencionas, cuando Pablo, el contexto es recoger una ofrenda para unos hermanos, sí saben para quién era esa ofrenda. Para los pobres de Jerusalén, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos Hechos, ¿se acuerdan qué fue lo que pasó con los hermanos en Jerusalén? Pues se fueron esparcidos. Antes de que Pero se los que esparcieran. se quedaron en Jerusalén, ¿qué hicieron? ¿Se acuerdan? Bueno, muchos eruditos, algunos comentaristas mencionan, dice que vendieron que se llenó todo. por el Pentecostés, ¿no? Y vendieron. Y vendieron, sí, para dar. ¿Se acuerdan? Ya, y sí. todos empezaron a repartir, ¿no? Ya. Bueno, muchos creen que la ofrenda esa es para esos hermanos que se quedaron sin nada. Sí, vendieron sus propiedades para ayudarse, ¿no? Ya. Entonces, que pues ellos ahí, o sea, el pastor decía, hubo falta de sabiduría. Órale, ya. Sí, yo había escuchado es ese decir, comentario. se deshicieron de todo, ¿Sabes? se quedaron sin nada y fue cuando entonces por eso Pablo el empieza- apóstol Pablo dice, Órale. y es bien interesante porque dice el apóstol Pablo, ahora, bueno, la generosidad de unos, ¿no? O sea, el hecho de la ¿cómo se dice? La abundancia de uno cubre, ¿no? La necesidad del otro. Dice el Ese apóstol era el Pablo, principio, ¿no? Con el que pero no estoy diciendo que tú te vas a no es que tú te quedes pobre para entonces suplir a los demás. No estoy hablando de eso. O sea, el Sí. apóstol Pablo lo lleva a un balance, porque tenemos que ser sabios. De nuevo, tenemos que ser sabios siendo buenos mayordomos, ¿no? Porque eso somos. Todo lo recibido no es nuestro, solamente somos responsables de administrarlo correctamente.
¿no? Entonces, en ese sentido, es importante, ¿no? O sea, ver de que no me falte sabiduría, ¿no? Ya. Voy a platicar una dale. historia. En una ocasión, en la iglesia donde yo estaba asistiendo en algún momento, se había enseñado acerca de la generosidad y de sembrar y Dios te va a dar algo mejor. Y el caso es que una hermana muy bien intencionada, pues se había enterado, ¿no? Nos habíamos enterado que por ahí otra hermanita tenía mucha necesidad y no tenía refrigerador. Y todo su alimento perecedero se guardaba en una hielera. Entonces, después de una enseñanza, emocionada la hermana pasa al frente y hace pasar a la hermana y le dice: Dios me dijo que te diera mi refrigerador, porque Dios me iba a dar un refrigerador mejor, ¿no? Y la hermana, pues todos, aleluya, y qué padre, ¿no? Hubo convocación ahí de jóvenes, yo fui convocado en ese llamado, ¿no? Jóvenes a ir a cargar. fuertes y valientes para ir a sacar el refrigerador de la casa de la hermana y llevárselo a la casa de la otra hermanita. Y sí, pues era... Sí tenía necesidad. Tenía necesidad, ¿no? Y fue una escena muy conmovedora, ¿no? Hubo lágrimas, ¿no? Hubo mucha oración, agradecimiento, abrazo, beso. 3 horitos después, dijera el meme, bueno, la hermana fue y le dijo con la pena: hermana, ¿sabe qué? Fíjese que Dios todavía no me ha dado otro refrigerador, entonces le voy a pedir el refrigerador y ya que Dios me dé el refrigerador nuevo, entonces yo se lo doy. ¿Neta? Entonces, sí, eso pasó. Entonces... Y ahí vas a cargarlo de vuelta. No me tocó convocaron a otros. Yo me enteré después, ¿no? Bueno, el caso es que yo no pongo en duda, la intención de la hermana. No sé si me explico. O sea, no pongo en duda que ella genuinamente dijo: yo quiero. Yo sí la pongo en duda, dijo el otro, porque estaba... Pero... voy a eso. Pero el asunto, o sea, sí, estoy dispuesta a durar unos 2-3 días sin refrigerador. No pongo en duda eso. Pero el asunto es la motivación. O sea, si nosotros le rascamos a la motivación... Pero ya llevaban 15, ¿no? No. Pero es que la premisa es: el Señor me va a dar uno mejor. Me va a dar uno mejor. Dios me dijo, porque ¿no? en teoría debería de ser: voy a dar, Y no ahí- esperando y ahí nada a cambio, estuvo, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, mucha gente... falta de sabiduría, ¿no? Totalmente falta de sabiduría. Que yo pienso que esa fue la motivación de la iglesia primitiva, ¿no? Claro, Vamos con sobres. todo, ¿no? Voy a vender la casa. Hasta unos salieron muertos ahí, ¿no? Y Ahora, puras de esas, nosotros vemos la narrativa de Pablo. A mí, yo también coincido con algunos que dicen que saben, ¿no? Y concluyen que Pablo estaba convencido que el Señor venía. Sí. Pablo, sus cartas era de: hey, no esté listo, el Señor viene en cualquier momento. Ya en las cartas de Timoteo y en sus últimas cartas ya tú ves una narrativa distinta, ¿no? Cuando dice: no, ¿sabes Pues qué? es que, de hecho, Sí, Pablo ya voy a dice, ¿no? morir, Y los sí. que habemos quedado, dice. Sí. Encontraremos en las nubes, ¿no? Sí, o sea, el apóstol Pablo estaba convencido y seguramente esa convicción la transmitió a muchos. Ya había quien decía: no hay bronca. Como para qué quiero casa, ¿no? ¿De qué me sirve esto Sí. si yo ya me voy, no? Ya. O sea, a las crónicas dicen que muchos se subían a las azoteas y se quedaban ahí, dejaron de trabajar. Esperando. Y la esposa: oye, mijo, ¿qué onda? Pues ya se esperando acabó. Oye, ver al el Señor en chivo, las nubes, ¿no? ¿qué onda con el chivo? ¿Para qué? Si ahorita va a venir el Señor, Ya. ¿no? Ah. Entonces, sabiduría, ¿no? Mucha sabiduría. Y si es algo en donde las cuestiones de las finanzas es algo muy delicado, ¿no? A título personal, Dios nos ha enseñado, ¿sabes? Sí. Yo personalmente, ¿no? Pues llegué a la iglesia, digo, en la adolescencia, pero en ese sentido no fui instruido y vienes con un montón de malos hábitos, ¿no? Ya. A como Dios te De da a malas entender, ¿no? Y muy malos hábitos. Y en mi matrimonio, aun cuando hubo gente a nuestro alrededor, pues bueno, en buena medida a lo mejor no hubo en sabiduría en nosotros como para poder pedir ayuda, y también necedad, ¿no? Y nos equivocamos. Pero Dios siempre ha sido fiel y creo que ningún creyente, ningún hijo de Dios puede decir lo contrario.
Aún en nuestra necedad, aún en nuestra torpeza, aún en nuestra inmadurez, Dios siempre es fiel, ¿no? Entonces, en cuestiones de los recursos, sí es algo muy delicado, es algo el cual tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y ser muy transparentes. Ahora, quienes estamos al frente, como en este caso como pastores, híjole, pues a ver, por ejemplo, en la iglesia se ha dicho, y no es nada más para tumbarnos el rollo, de verdad, quien quiera saber acerca de la administración puede pasar con la encargada de administración, las puertas están abiertas para que sepan en qué se gastan los recursos, qué se hace. O sea, no es como que el pastor tiene el dinero y el pastor agarra y hace y él decide, no, y eso es una tentación. Eso es una tentación para los pastores, ¿no? Y desgraciadamente se pierde mucha credibilidad, ¿no? En muchos por falta de sabiduría, ¿no? Sí. Falta de sabiduría. Por ejemplo, esta parte, ¿no? De ser generosos, y que realmente la Biblia nos lleva a que el dar no es meramente dentro del edificio, ¿no? Que el dar es también afuera, ¿no? Porque escuchaba un comentario del pastor Robert Barriger que me gustó mucho, y decía, si tú le estás orando al Señor para que el Señor te dé solamente lo necesario, estás siendo egoísta. Tú deberías de pedirle al Señor que el Señor te bendiga, pero no para que te enriquezcas, sino para que aportes, para que ayudes, para que des. Porque realmente esa es la cultura, ¿no? General, o sea, yo, hasta decimos así a veces, ¿no? Yo con 10,000 pesos al mes, yo con eso salgo, tablas, ¿no? Sí. Para esto, para esto, para esto. Yo con que gane 10, estoy perfecto, ¿no? Pero ciertamente no estás pensando en que hay necesidad a tu alrededor, ¿no? En tu entorno, a veces con tu propia familia, ¿no? A veces tenemos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi papá enfermo, ¿no? De cáncer, y tienen necesidad, ¿no? Y cuando vas viendo esto a la luz de la palabra, dices, yo necesito aportarle a mi papá, yo necesito ayudarlo, ¿no? O sea, aunque tenga dinero, o sea, ahí va, ¿no? Yo te voy a comprar este medicamento, yo te voy a comprar estas cosas, ¿no? Yo te voy a ayudar acá, yo te voy a ayudar allá. Porque no se trata solamente de decir, no, pues es que ese brother, el de la alabanza no hay bronca, pues si llegó en carro nuevo. ¿Por qué no decirle, ¿sabes qué, brother? De mi corazón aquí te va para que te vayas a comer con tu familia, ¿no? Raza de la alabanza, chido, qué bueno que están sirviendo. Ahí les va para o les traje unas pizzas, ¿no? O pastor, no importa, o sea, esto es por fuera, ¿no? Aquí está para que vaya con su familia a comer, o líder, o servidor, el que acomoda los carros, el que limpia la iglesia. La generosidad del corazón. Esa, ¿no? Es generosidad, ¿no? Ir afuera también, o sea, yo les comentaba ahorita, ¿no? Que cuando empecé a aterrizar todas estas cosas y que lo platiqué con mi esposa, pues la verdad a ella le brillaron los ojos, se me hizo muy padre, y le dije, ¿sabes qué? Estoy entendiendo esto, porque justo estaba en ese momento viendo esta parte de 2 de Corintios, y le dije, me queda claro algo, o sea, es ayudar al necesitado. Claro, yo estoy consciente que mi iglesia necesita recursos para sostener, ¿no? Para continuar. Y doy mi aportación, ¿no? Pero también quiero aportar acá, ¿no? Lo voy a platicar porque no quiero pararme el cuello, ni mucho menos, simplemente quiero que sea de ejemplo esto, ¿no? Hay un niño que una muchacha de la iglesia tiene porque sus papás lo abandonaron, ¿no? Y en esa ocasión que estábamos con aterrizando todo esto, mi esposa y yo, le dije, ¿por qué no, ahora que vamos a salir de viaje, por qué no le traemos ropa a este niño, ¿no? Lo surtimos de ropa, ¿no? Le damos ropa. Y mi esposa, sí, hay que hacerlo, ¿no? Hay una hermanita ahí en necesidad, que tiene necesidad, y es, hermana, aquí están. O sea, es dar, es aportarme. Yo como lo he implementado, por ejemplo, a mí en lo personal, ciertamente yo no comparto la parte de que el diezmo pues esté vigente, y menos para nosotros como gentiles, ¿no? Pero para mí sí es una referencia, sí es referencial el decir, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo gano tanto dinero, ¿cuánto debo de apartar, no? O sea,
para mí sí me genera un punto de referencia el decir, pues El voy a apartar el 10%. 10%. ¿Sí? Y yo en mi cuenta de banco me gusta porque tiene como unas cajitas de ahorro. Y yo a la cajita de ahorro yo le puse dar como propuso el corazón. Así le puse esa cajita. Entonces, voy juntando ahí, ¿no? Esa gotita. Y de repente digo, pues tengo tanto y lo reparto. Me ha funcionado muy bien esa parte, ¿no? Esto lo voy a dar de aportación a la iglesia por el contexto, ¿no? Gracias a Dios, digo, somos una iglesia chica y yo veo al pastor que no se mete en el tema de dar no. Entonces, esto lo voy a aportar para la iglesia, ¿no? Por el contexto que ya sabemos. Y lo otro lo voy viendo, ¿no? Dar al necesitado, gente que ves con necesidad, que no tiene nada que ver con la iglesia, dar, ¿no? Entonces, creo que esa parte en lo personal me ha enriquecido mucho y me siento amado por Dios, ¿no? Como dice Dios ama al dador alegre, ¿no? Porque me siento con mucha alegría poder bendecir, ¿no? Poder aportar. Entonces, yo creo que cuando uno dice, Dios, dame lo que necesito, solamente yo necesito tanto, ¿no? Para vivir, como dice el pastor Robert, ¿no? O sea, estamos siendo egoístas y yo le aporto a eso, que si nosotros estamos ahí, en donde dices, bueno, pues entonces no es obligatorio, no es pecado, no diezmar, o sea, no estamos entendiendo. O sea, no estamos entendiendo de qué se trata el cristianismo. El cristianismo es despojarnos para aportar en otros, es que sea de provecho lo que hacemos, que beneficiar a mi hermano. ¿De qué manera? Hay muchas maneras, ¿no? Sí. Mi amistad, invitarte a un café, a comer. Hay muchas maneras de aportar y de eso se trata, ¿no? Sí, lo contrario a eso, nosotros vemos un juicio muy relevante y de repente se desconoce para muchos, ¿no? Creo, la razón, porque nos quedamos en ¿por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Digo, bueno, porque pues había una comunidad bastante grande, ¿no? Había sodomitas, ¿no? Ajá. De hecho, el profeta Ezequiel habla acerca de 3 factores, ¿no? Dice que había orgullo o arrogancia, dice había saciedad de pan, o sea, había abundancia de pan, ¿sí? Y ociosidad, ¿no? Y dice, y por esto fue destruida, ¿no? Es decir, esto los llevó a hacer cosas vergonzosas, terribles, ¿no? Sí. Entonces, hay quienes aseguran que en las puertas de las ciudades de Sodoma había literalmente cadáveres de personas que se quedaban a la puerta pidiendo comida y no les daban. Y había mucho que dar. Y Dios destruyó a ese pueblo por eso, ¿no? Eso está, por quienes quieran leerlo, allá en Ezequiel. Está en Ezequiel 16, ¿no? Entonces, eso es interesante porque ves, es lo antagónico, ¿no? Ya. Es decir, es la naturaleza contraria a Dios. Ahora, yo ya vamos a cerrar, ¿no? El podcast, pero ya vamos a cerrar, es el centro comercial, ¿no? Mencionar esto, ¿no? Ahí lo que dice el Señor, hablando acerca del asalariado, ¿no? Y esto no solamente aplica para el pastor que está a cargo de una iglesia, sino todo, porque de repente dice, ahí está, mira, Jesús dice el asalariado, entonces un pastor no puede ser asalariado. No está hablando acerca de eso. La diferencia es que el asalariado no ve las ovejas como suyas. No hay un amor por las ovejas, ¿no? Y cuando viene unas circunstancias, cuando viene o el lobo, cuando pues, córrele, ¿no? O sea, yo no voy a dar la vida por las ovejas. Sí. O sea, porque no son mías. O sea, sí me pagan una lana, pero no hay bronca. Sí. Quédate con la lana, pero no voy a arriesgar mi vida. A diferencia de la pertenencia que, por ejemplo, sentía David con sus ovejas, ¿no? O en el caso de Jesús, que Él es el buen pastor, ¿no? Y es nuestro ejemplo. Ahora, ¿a qué voy con esto y cómo quiero proyectarlo a la iglesia en general, ¿no? Aportando y añadiendo lo que tú decías. Debemos de saber que la iglesia es parte de nosotros, es nuestra, ¿no? Es decir, si yo no me apropio de la iglesia,
si yo no veo como mis hermanos, a quienes están a mi alrededor, voy a ser indiferente a la necesidad. Sí, pues Pablo mismo lo dice ahí en el 8. Dice, no estoy ordenándoles que lo hagan. Dice, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor. ¿Sí? Y dice mucho eso, que tanto amas a la iglesia como para que te cueste tanto trabajo desprenderte de algo económico, ¿no? Sí. Ahí es una... Sí, que no te importe la necesidad, ¿no? Sí, que no te importe la necesidad, que te duela, que esto es mucho, esto es, no sé, o sea, Sí. que tanto amas. Creo que es Matthew Henry, en su comentario de la justificación, él decía que junto con el paquete de la justificación, no dice así, ¿no? El paquete, pero estoy parafraseándolo, pero dice junto con la justificación, el Señor provee de una familia. Entonces, debemos de entender que nosotros somos justificados, ¿no? Somos rescatados, somos salvados y somos injertados en un pueblo. Dios siempre ha tenido en mente una familia, ¿no? Su pueblo, su familia, ¿no? El apóstol Pablo habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿no? Y dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele juntamente con él. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos elementos, ¿no? A la luz de las Escrituras, pues cobra sentido. ¿Por qué no me duele? O sea, aquí es donde vienen estas preguntas. ¿Por qué no me duele cuando veo a alguien con necesidad? ¿Por qué no soy movido cuando veo al pastor o veo a alguien más con necesidad? O sea, ¿por qué me duele dar? ¿Por qué no tengo la capacidad de apartar un poco? Porque pues, de aquí vengo y me sirvo, ¿no? Termino con esto, ¿sí? Me encantó un hermano que llegó a la iglesia y pues, llegaron y pastor, pues mire, pues queremos ver si podemos congregarnos aquí. Y yo siempre, y si algún hermano de la iglesia que ha llegado últimamente sabe que es verdad, yo comento esto, o sea, si el Señor te trajo por acá, pues qué bueno, ¿no? O sea, llega, acomódate y que sea el Señor. A mí, normalmente, si vienes de otra iglesia, es por qué vienes de otra iglesia. Y normalmente siempre trato de que se reconcilien en la iglesia de donde vienen y que salgan, siempre les digo, salgan por la puerta de enfrente, ¿no? Si vienes de otra iglesia y le hablas a tu pastor, dile a tu pastor que te vas a congregar aquí y por qué te vas a congregar aquí, ¿no? Y bueno, en el caso de ellos, pues más o menos me platicaban y dije, bueno, igual, pues quédense. Y estuvieron un tiempo y llegaban y fieles y cada miércoles, cada domingo, ¿no? Que son las reuniones que tenemos nosotros. Y un día, pasar unos meses, algunos meses, me pide poder hablar conmigo. Le dije que sí, pues nos vimos en la oficina y me dice, pastor, mire, pues, mire, cuando uno va a una casa como invitado, dice, pues uno se sienta, ¿no? Si lo invitan a comer, pues le sirven su agua, su comida, recogen el plato, ¿no? De repente uno se puede acomedir y recoger, pero hasta ahí porque es invitado. Pero cuando eres de casa, dice, pues te toca servir, te toca lavar los trastes, te toca barrer, te toca acomodar, antes y después. Y pues quiero decirle que pues nos sentimos de casa, ¿no? Y queremos servir. O sea, queremos servir. Y me gustó mucho la ilustración y cómo lo manejó, ¿no? Y mencionaba, entre otras cosas, ¿no? También ciertos recursos y ciertas cosas que estaba poniendo a disposición para la iglesia. Porque él ya se sentía parte de la iglesia. Me siento de casa, ¿no? Soy de casa. Entonces, si todos tuviéramos esa perspectiva, ¿no? De es mi casa, es la iglesia, ¿no? Es el cuerpo de Cristo, eres mi hermano, ¿no? O sea, a veces creemos que hermanos, porque no nos sabemos los nombres, ¿no? Y entonces ahí me la zafo, ¿no? Le digo hermano, ¿no? El hermano chaparrito, así, no me sé el nombre, y pues le digo hermano a todo el mundo. No, hermano es porque somos hijos del mismo padre, ¿no? Porque fue redimido igual que yo. Si tuviéramos ese concepto, creo que nos costaría menos entender generosidad. Sí, pues al final con lo que los queremos dejar es ser generosos. Si Dios nos bendice, pues hay que bendecir, ¿no? Sí. Pedirle al Señor que nos bendiga, no para enriquecernos, sino para aportar en otros. Y claro está que los recursos que el Señor nos ha dado, pues también disfrutarlos, ¿no? Con los nuestros, pero siempre aportando en otros, siempre bendiciendo a otros. Y pues que el Señor nos siga enseñando, nos siga ayudando para seguir ayudando a otros, para seguir
aportando en otros, bendiciendo a otros. Y de corazón deseamos que esto sea de provecho para el que nos escuche, para el que nos vea. Sí. Y pues no sé si quieren decir algo como ser, punto final. ser conscientes de lo que implica, ¿no? La vida de un pastor, la vida de un servidor. Y eso, ¿no? Hacerlo con entusiasmo, con alegría, no con tristeza, no por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre, Sí, ¿no? sí. Hermano. No, pues de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Ángel. Me siento como en casa. Eres de casa, Me man. siento como Así en es casa. que Por eso les ayudé vas a a meter los limpiar. atriles. Y, Vas a ponerte a limpiar las mesas ahorita. de Sí, verdad, hermano. muchas gracias. Gracias. No, Me la paso muy chido, ¿no? Todavía nos estamos ajustando acá al formato, no estamos acostumbrados a las cámaras. Hacemos sé. como que no las vemos, pero ahí están. Se va. ¿No? Entonces, pero bueno, yo estoy muy contento y ahí disculpen las imprecisiones. Ha sido precisísimo. No, gracias, bro. Gracias, hermano. Y pues esta no va a ser la tercera vez. Va a haber una cuarta y una quinta. Y Si Dios lo permite. ya pronto vas a firmar contrato aquí con nosotros. Raza, gracias por su tiempo. Deseamos de corazón de nuevo que esto les sirva, sea de provecho para ustedes y lo pongamos en práctica y hacer buenos administradores, hacer buenos mayordomos, ¿no? Y de los recursos que el Señor nos ha dado y pues nada, con eso los dejamos y nos vemos a la que sigue. Gracias y paz a todos. Sobres. Bye. Bye.